El 2 de febrero de 1933, el señor Lancelin pensaba que sería una noche de fiesta y lujo en los barrios de Abolengo en Francia, junto con su esposa e hija. Pero esa noche, al llegar a su casa, se encontró con una horrible y sangrienta escena que conmocionó a la sociedad francesa de la época. Las culpables, sus empleadas domésticas Christine y Leah Papin. Clemence y Gustave, padres de las hermanas Papin, se casaron en octubre de 1901, no precisamente por amor, sino porque Clemence estaba embarazada de su primera hija, Emilia, quien nació solo unos meses más tarde. Luego llegaría Christine, quien nació el 8 de marzo de 1905. Se dice que al poco tiempo de nacer fue enviada con unos familiares paternos para que la criaran, pero años después regresó con sus padres. Leah nacería algunos años más tarde, el 15 de septiembre de 1911. Las niñas vivían en un ambiente violento con una madre que nunca tuvo ese instinto maternal con ellas. Siempre les dejó claro que ella nunca quiso ser madre, y el padre era un alcohólico, problemas que empeoraron cuando éste se dio cuenta de que su esposa aparentemente tenía una relación fuera del matrimonio con quien era su patrón en esa época. Gustave, el padre, recibió una nueva oferta de trabajo en otra ciudad. Le comunicó a la familia que se mudarían. Él pensaba que así podría alejar a Clemence de quien fuera su amante, pero ésta no aceptaba moverse de la ciudad Lamens, Francia, donde radicaban. Llegó incluso a decirle que se autolesionaría si él seguía insistiendo con mudarse. Al parecer, al final la familia terminó mudándose a otra ciudad, y eso simplemente empeoró las cosas, lamentablemente más para las niñas. Cuando Emilia, la hija mayor, tenía alrededor de 10 años, Clemence descubrió que Gustave, el padre, había abusado de ella, lo que hizo que finalmente decidiera dejar a ese hombre y regresar a la ciudad de Lamens, llevándose a sus hijas. Pudiéramos felicitar a esa madre que priorizó a sus hijas y decidió sacarlas de ese lugar, pero lamento decirles que Clemence solo se fue por ella. Sí, se llevó a sus hijas, pero ellas nunca fueron su prioridad, ya que siempre culpó a Emilia de lo que sucedió con su padre, diciendo que ella lo había provocado. Sí, una niña de 10 años provocando a su propio padre. Así que decidió encerrarla en el orfanato Bon Pasteur, dirigido por monjas, donde la vida que tenían los niños en ese lugar no era precisamente muy buena. Al poco tiempo, a Leah, la más pequeña, la mandó a vivir con familiares, y a Christine también la internó en el orfanato, esperando que llegaran a la edad de 15 años para permitirles trabajar. Al parecer, en esa época, era muy común que los padres de familia hicieran tratos con las familias adineradas, para que sus hijas trabajaran para ellos, y quienes recibían la paga eran los padres. Las jóvenes nunca miraban ni un peso de su trabajo. Clemence era lo que quería, que sus hijas nada más tuvieran la edad necesaria para ponerlas a trabajar. Emilia, la mayor, empezó a interesarse en la vida de las monjas, así que en 1918 decidió entrar en un convento, poniendo fin a la relación con su familia. Ahí residió hasta el día de su muerte. Christine no la pasaba nada bien, ya que la vida en el orfanato era súper estricta, con un adoctrinamiento extremo y violento. A la edad de 15 años comenzó a trabajar de empleada doméstica, y en ocasiones regresaba al orfanato. Dicen que tuvo un cambio total cuando su hermana pequeña, Leah, también llegó al orfanato y comenzaron a trabajar juntas. Muchos miraban la relación de las hermanas demasiado rara. Hubo quienes aseguraron que tenían una relación incestuosa, ya que se trataban como pareja. Esto realmente nunca se pudo comprobar. Christine era descrita como trabajadora y buena cocinera, aunque a veces se volvía desobediente. Leah fue descrita como tranquila e introvertida, pero subordinada, y era considerada menos inteligente que Christine. En 1926, Christine y Leah comenzaron a trabajar para la familia Lancelin. René Lancelin, un abogado, su mujer Leonie y su hija Genevieve vivían en la casa. Tenían otra hija mayor, pero esta ya estaba casada y no vivía en casa. Para amigos y gente del exterior, la familia Lancelin trataba muy bien a sus trabajadoras, e incluso decían que las dejaban comer de la misma comida que ellos. Pero dentro de las lujosas paredes, eso no era así. Las jóvenes habían vivido humillaciones y maltratos. Decían que Leonie utilizaba un guante blanco para ver si había dejado polvo, y que las hermanas tenían estrictamente prohibido contestar cuando se les sancionaba o disciplinaba. E incluso no podían hablar con ningún miembro de la familia. Se decía que Leonie se comunicaba con ellas con papel y pluma para no hablarles,
y tenían que caminar con la cabeza agachada sin mirarlos a la cara. El jueves 2 de febrero de 1933, Leonie y su hija Genevieve salieron de compras. Christine y Leah se quedaron en casa haciendo los quehaceres habituales. En un momento, aparentemente, Christine trató de utilizar la plancha y cuando ésta la conectó a la corriente eléctrica hizo un cortocircuito botando uno de los fusibles. Como ya había caído la tarde y era una noche lluviosa, las hermanas decidieron que revisarían la luz a la mañana siguiente, pensando que la familia llegaría ya entrada la noche porque después de las compras, Leonie y Genevieve se reunirían con René para cenar en una fiesta a la cual habían sido invitados. Pero por alguna razón, las mujeres regresaron inesperadamente a la casa después de su día de compras y notaron que se encontraba a oscuras. Cuando las hermanas le comunicaron a la señora Leonie que la plancha provocó un cortocircuito y no había electricidad en la casa, esta enfureció. Aparentemente, comenzó a atacar a las hermanas. Christine, tratando de defenderse, golpeó la cabeza de Leonie y provocó que Genevieve saliera en la defensa de su madre. Fue cuando Christine se le fue encima a esa hija que solo quería defender a su madre y le sacó los ojos, dejando a la joven agonizando de dolor en el piso. Luego comenzó a gritarle y ordenarle a Leah que hiciera lo mismo con la señora Leonie. Le gritaba que le aplastara la cabeza y le sacara los ojos. Las consiguieron un cuchillo y un martillo y luego de destrozarles la cabeza, dejándolas irreconocibles y sacarles los ojos, continuaron haciendo cortes con un cuchillo en las piernas y partes íntimas de las dos mujeres. Creen que las torturas duraron alrededor de 1 hora, hasta que hubo un silencio absoluto por parte de las dos mujeres, que tuvieron una horrible y agonizante muerte. Después, las dos hermanas cerraron las puertas de toda la casa y se fueron a su habitación. Mientras todo esto pasaba, el padre, René Lancelin, trataba de comunicarse con su esposa e hija para saber si ya lo esperaban en la fiesta. Cuando salió de su despacho, se dirigió a su casa y al ver que todo estaba oscuro y las puertas cerradas, decidió ir a la fiesta pensando que tal vez ellas ya estaban ahí, sin saber que su esposa e hija yacían en un charco de sangre dentro de su casa. Cuando llegó a la fiesta, se percató que no estaban por ningún lado. Preguntó a otros asistentes si alguien las había visto, a lo que todos contestaron que no. Fue entonces que comenzó a preocuparse. Le pidió a su yerno que le acompañara a su casa. Al llegar y ver que todo estaba cerrado e incluso la puerta de servicio, la preocupación aumentó. Lo único que alumbraba su casa era una tenue luz que salía desde la habitación de las hermanas. René decidió pedir ayuda a las autoridades. Al estas llegar, forzaron la puerta y se encontraron con lo que todos describieron como una escena que sobrepasaba la de una película de terror. En el piso estaban los cuerpos desfigurados de Leonie y Genevieve. Las autoridades buscaron a las hermanas pensando que éstas tuvieron la misma suerte, que alguien despiadado había entrado a la casa y les había atacado a todas. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando entraron a la habitación de las hermanas y las encontraron en la cama, abrazadas y sin ropa? Al lado de ellas, en una mesa de noche, un martillo bañado en sangre y con lo que parecía cabello y cuero cabelludo aún en él. Las hermanas confesaron y fueron detenidas, no sin antes tener que emplear la fuerza para separarlas, ya que esas dos hermanas estaban fundidas en un abrazo profundo. Fueron encarceladas en celdas separadas, lo que provocó que las hermanas enloquecieran, ya que no querían ser separadas. El macabro caso de las hermanas Papin atrajo el interés de toda la sociedad francesa de la época. Durante el juicio, la defensa argumentó locura, buscando minimizar la sentencia. El tribunal dictaminó que las hermanas Papin estaban en su sano juicio y por lo tanto eran culpables. Christine Papin fue condenada a morir en la guillotina en la plaza pública el 30 de septiembre de 1933. Leah Papin fue considerada cómplice, así que recibió una pena menor de 10 años de trabajos forzados. Estando Christine en una celda de castigo, perdió el control y trató de arrancarse los ojos con sus propias manos. Fue llevada a un hospital psiquiátrico y su sentencia reducida a cadena perpetua. A ella le afectó muchísimo estar lejos de su hermana. Hizo huelgas de hambre y murió como consecuencia de ello en 1937. Leah Papin fue puesta en libertad en 1941 tras 8 años de cárcel por buena conducta.
Se dice que se fue a vivir con su madre y vivió una larga y tranquila vida bajo un nombre falso. El caso de las hermanas tuvo un enorme impacto en Francia y fue debatido intensamente por muchos. Hubo quienes consideraban que los asesinatos fueron el resultado de la explotación laboral y la opresión social hacia las mujeres, y sobre todo las de clase baja, tales como las trabajadoras domésticas. Muchos en la sociedad simpatizaron con ellas. Tras el juicio, algunos expertos psicológicos argumentaron que las hermanas Papin sufrían la condición de psicosis compartida. Los síntomas de la psicosis compartida incluían oír voces, una sensación de persecución, capacidad para incitar a la violencia en una supuesta autodefensa contra amenazas imaginarias, así como expresiones inapropiadas de índole sexual. Otros más se vieron seducidos por el horripilante crimen y lo llevaron a las pantallas en diferentes películas y publicaciones literarias. ¿Qué opinan ustedes del caso? Los leo en los comentarios.